Muy buenas tardes, bienvenido a un espacio más de Tu mente en nuestras manos. En la tarde de hoy compartimos un espacio con unas invitadas de lujo, la doctora Natalia Benjumea, psicóloga especialista de seguridad laboral, y la psicóloga Samara Garzón, especialista en SST. Quien Buenas, les habla, Melissa Arias. Nuestro buenas. tema de hoy es enfocado en la seguridad laboral. Haremos una pequeña revisión general de conceptos, antecedentes, consecuencias y moderadores. Bueno, empezando a hablar un poquito del tema, el movimiento de automatización de los años 80 fue seguido con una gran ola de fusiones, organizaciones y estructuraciones, junto con un fenómeno con la reducción de planilla y privatización de campañas estatales. Estos cambios se asocian frecuentemente con pérdidas notables de puestos de trabajo, cuando estos vienen acompañados de un incremento de contrato de trabajos temporales. Muchos empiezan a sentir que su trabajo está al borde de la vida. Me gustaría precisar un poco más sobre el concepto de inseguridad laboral. Doctora Samara, cuéntanos un poco de qué trata este tema. Claro que sí, un programa. Bueno, la inseguridad laboral a veces puede relacionarse, digamos que en varias formas y eso es algo muy subjetivo. También se puede definir, o sea, se puede definir pues que es la ansiedad que un individuo puede sentir acerca de la supervivencia de su empleo actual. Entonces, la inseguridad laboral eh, se refiere a las personas de manera subjetiva. Entonces, yo a veces puedo pensar ciertas situaciones que no existen o por lo contrario, esa persona puede llegar a sentirse muy tranquilo y no pensar que lo van a despedir y resulta que sí lo van a despedir. Entonces, la seguridad laboral también tiene que ver un poco con la incertidumbre sobre el futuro. Uno no sabe si se va a mantener o va a perder su trabajo actual. Entonces, esto se contrasta como con esa certeza de ser despedido, ¿no? Un empleado despedido sabe a ciencia cierta qué va a hacer y que efectivamente perdió su trabajo, mientras que un empleado que está activo, pues se puede sentir inseguro y no puede prepararse de la misma forma que el empleado que ya está despedido. Sí, la inseguridad laboral, estábamos evaluando los datos y dice que el 12% de unos 7 millones de empleados en Países Bajos es igual o no menos a 840.000 empleados que temen perder sus puestos de trabajo. Por lo tanto, pues es una cifra alta sobre esta problemática pues que se presenta. No sé, Samara, Ah, interesante. Pues sería como oportuno contarles a los televidentes por qué uno percibe inseguridad en el futuro de su trabajo. Doctora, no sé usted si de pronto me puede ayudar con ese concepto, Melissa. Bueno, entonces las personas tienen como una percepción muy subjetiva. No todas las personas perciben su propio trabajo como incierto en la misma medida, ¿cierto? Algunas causas de los antecedentes de inseguridad laboral puede ser percibida de tres categorías. La primera, que encontramos el macronivel, un ejemplo del número de paradas en una región, algún país. La segunda, el nivel intermedio o organizacional, que son cambios recientes en estructura o mano de obra. Y como tercera categoría, el micronivel, que son las características demográficas que determinan la posición del trabajador dentro de una empresa, edad y rasgos de personalidad. Es allí donde también se le da importancia a esos rasgos de personalidad, ¿no? Cuando son de origen de la percepción de inseguridad laboral, siendo relacionados desde el punto de vista disciplinario y desde el punto de vista partiendo de la inseguridad laboral, que constituyen una formación subjetiva, como tú lo mencionas. Lo que debemos explicarle a los televidentes es que esas percepciones subjetivas forman parte de la personalidad o no. Sí, doctora Samara, sí, ya que las últimas investigaciones muestran que los rasgos de personalidad influyen en el locus del control y la afectividad negativa, que a su vez afecta la percepción de inseguridad laboral. Las personas con una orientación de control interno perciben un mayor grado de control sobre lo que les sucede. De esta manera también perciben menos la inseguridad laboral. Es por lo tanto la inseguridad laboral no solo es una cosa de la mente, sino en mayor parte es el resultado de las condiciones objetivas en las que las personas están empleadas y por tanto de la situación objetiva en el mercado laboral. Doctora Melissa, cuéntenos para usted cuál es la diferencia que hay entre los países con el tema de la inseguridad laboral.
Bueno, entonces la diferencia que tiene que ver un poco con el nivel de desempleo rural, en donde se presenta un mayor desempleo, que esto provoca una inseguridad laboral en el empleado. Eso quiere decir que a mayor protección, menor inseguridad laboral, y cuando se presenta un mayor porcentaje de empleados en temporal, mayor es la inseguridad laboral. La inseguridad laboral también está vinculada a las características demográficas que registran una posición débil dentro de un mercado laboral. Así se ha establecido que en varios países europeos obreros, trabajadores no cualificados y empleados en el sector industrial perciben mucho más esa inseguridad laboral. Bueno, doctora Samara, precísenos en cuanto a las consecuencias que tienen que ver con la inseguridad laboral para los individuos. Claro que sí, la inseguridad laboral se relaciona negativamente con la satisfacción laboral, la salud mental y el bienestar físico, pues, de los colaboradores. La inseguridad laboral muestra una fuerte correlación con el indicador de bienestar y el trabajo y satisfacción laboral. Por lo tanto, la inseguridad laboral está vinculada a la disminución del bienestar, pues, en el trabajo y por ende pues en el trabajador, ¿no? Se distinguen tres tipos de relación al estrés de esto. Entonces, uno pues es mental, físico y el comportamiento. Dentro del estrés mental se encuentra la ansiedad, irritación, síntomas de depresión, soledad, se puede estar relacionados con el bienestar, directamente relacionado con el trabajo. En cuanto a la reacción física de estrés, pues afecta la salud somática de órganos, en donde se puede generar incremento de la presión sanguínea, infecciones, resfriados, gripa y en algunas ocasiones enfermedades al corazón, pues eso que es bastante grave. Relaciones comportamentales, entonces se les da, es en donde se puede dar un aumento de medicamentos antidepresivos, el hábito de fumar, la inseguridad laboral también está vinculada con el aumento de consultas médicas, entonces pues es allí donde también se aumenta como el tema del ausentismo y de permisos dentro de la organización. Claro, y eso hace parte de las consecuencias que tienen las organizaciones que generan en los empleados esta inseguridad. O sea, ya que esto está vinculado con el bienestar y la salud de los empleados como un factor de estrés. Si la inseguridad laboral tiene consecuencias negativas para la organización, ya que es la disminución de la confianza y el querer irse de la empresa. Entonces, como lo mencionaban anteriormente, la persona no va a trabajar ni adecuadamente y también va a querer irse en cualquier momento, o sea, estar buscando constantemente empleo. Melissa, ¿usted considera que la inseguridad laboral influye en la vida familiar? Claro que sí, eso influye demasiado. Según investigaciones que han hecho, dice que influye, como por ejemplo el burnout, puede llegar a ser transferida a la pareja y esto puede traer complicaciones en relaciones de pareja y también en algunos casos en los niños, ya que se ejerce una influencia negativa sobre actividades hacia el empleo, así como sus logros escolares. Bueno, doctora Samara, coméntenos un poquito cuál es la fuerte correlación que hay entre la inseguridad laboral y la oposición de cambio. Claro, mira, la inseguridad laboral a menudo es causada por los cambios que hay dentro de la organización, ¿no? Entonces, cambios similares que conllevan a complicaciones derivadas de las actitudes negativas causadas y a su vez, pues, por esa inseguridad. O sea, obviamente la dificultad de querer cambiar y la resistencia al cambio, pues, llevan a que eso se haga más difícil, ¿no? Esto sugiere que la inseguridad laboral puede indicar una espiral negativa que puede dar lugar a una mayor resistencia y oposición al cambio. Pero pues sí, cuénteme un poquito más acerca de esos tipos de comportamiento que podrían darse. Están los comportamientos productivos, que son una determinada acción que están en línea con los objetivos en función de la organización que cumple con lo que se espera del empleado. Es decir, la empresa, ¿qué es lo que espera del empleado? Entonces espera un cumplimiento de sus funciones, que cumpla con sus labores, con sus horarios, y también están los comportamientos contraproductivos, que son los comportamientos los que no son estrictamente esperados por el trabajador y tienen una naturaleza fuertemente involuntaria. Ejemplo, la ausencia de enfermedad y la rotación. Mi compañera Melissa. Bueno, pues eso está muy relacionado con lo que ahora estamos hablando, cómo influye esto dentro del individuo, que es que la inseguridad puede ser a la pareja, retomando un poquito eso, complicar la vida conyugal
y también se puede transferir a los niños, ya que estos observan y duplican las actividades que se perciben. Y esas son pues unos comportamientos negativos que afectarán los logros escolares y evidenciarán actitudes negativas frente al empleo. También estudios realizados demuestran que la autoestima de los empleados puede ser afectada, ¿no? Cuando estos tienden incertidumbre, si continúan o no continúan ya con el empleo, ya que demuestran que el bienestar psicológico de los empleados influye en la inseguridad laboral, que se sientan. Pues de acuerdo a las investigaciones, los empleados prefieren la certeza, saber si van a continuar. Con un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, a la incertidumbre de no saber si, o sea, qué va a pasar en el futuro y si va a continuar o no va a continuar. Claro, y esto se debe a que el trabajo para la mayoría de las personas representa la clave para la participación social y la integración. Es que el empleo satisface las necesidades básicas que tienen las personas como la obtención de ingresos, la adquisición de estatus, recreación y establecer unas relaciones no solamente con el ámbito familiar, sino con otro entorno. Y a la persona perder esto se siente amenazado porque frustra esas necesidades y es la amenaza de ser excluido socialmente. Además, es tener una incertidumbre de no conservar además de tener la incertidumbre de no conservar el empleo, conlleva que el empleado no se desempeñe de la manera adecuada. Claro, Natalia, sí. Por ejemplo, los jóvenes, a diferencia de los adultos mayores, se ven con muchas más oportunidades dentro del mercado laboral y cambian de trabajo con mayor facilidad cuando se sienten inseguros laboralmente. Para los adultos mayores la inseguridad se asocia más con la falta de bienestar psicológico, físico, por lo tanto son una población con un riesgo muy alto. Y allí también tiene que ver un poco acerca de como la diferencia marcada que hay entre un contrato temporal y un contrato fijo, ¿no? Digamos que tiene relación con lo que estás diciendo, doctora, porque que de la inseguridad laboral no esperan que la empresa estabilidad ni nada, pues precisamente porque el contrato es temporal, ¿no? A diferencia de los empleados con un contrato fijo, no se frustran tanto como esas expectativas que tienen al respecto, porque la inseguridad laboral disminuye al tener algo fijo y que pues, se relaciona obviamente con su futuro, entonces por eso resulta menos problemático para ellos digamos, por su condición en cuanto a la contratación. Usted doctora que trabaja en el área de temporal, cuéntenos cómo lo percibe usted. No, pues hay bastante inestabilidad y precisamente se presenta mucho el tema de la rotación, entonces la gente está buscando siempre como acudir a otras instancias en la búsqueda siempre de trabajo constante, entonces son personas que también se van generando como, o en el que se van como sintiendo inestables y eso puede repercutir, digamos, en su desarrollo y en su futuro porque va a ser una persona inestable, va desarrollando esas patologías, digamos que sin ser directamente digamos que puestas por ellos, sino que como que la misma condición da para que desarrollen otros trastornos en los que pues ellos no tendrían, digamos, como la injerencia. Listo. Bueno, yo quiero darle las gracias. Entonces, para concluir en este conversatorio hemos ofrecido una visión a nivel general de la definición de prevalencia, antecedentes y posibles soluciones para la inseguridad laboral. Cabe aclarar que muchos aspectos deben seguir siendo estudiados en relación con con la inseguridad laboral, ya que esta es consecuencia de la transformación de la economía real de nuestra sociedad y no va a desaparecer pronto. Entonces hay que desarrollar y probar intervenciones para hacer frente a este fenómeno que debería ser una tarea principal para los científicos en el campo de la psicología y la salud laboral. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación.